Soy la mala por estar enfadada con mi amiga y terminar nuestra amistad de más de 15 años después de que me robó el bolso, usó mi dinero y encima perdió el bolso. Chisme de Reddit contexto. Yo de 21 años estoy de vacaciones con una amiga, Jenny. Yo honestamente todavía estoy enferma por lo que ha pasado. Hace unos días me robó mi costoso bolso sin pedírmelo. Este bolso fue un regalo de Navidad de mi hermana y tiene un gran valor sentimental. Lo he cuidado con mucho cariño estos últimos años porque significa mucho para mí. Cuando lo cogió, sin siquiera pedírmelo, solo me enteré después de que lo usó para ir a la lavandería. Y de paso usó mi dinero, que tampoco me pidió. Para poner en contexto, el bolso tenía unos $100 en efectivo dentro. Y sin contar el bolso en sí, que es carísimo. Ahora, el bolso ha desaparecido. Según Jenny, lo perdió. Yo estaba obviamente molesta, pero no grité ni la culpé, solo lloré y le dije que no estaba enfadada, solo dolida. Le dije cuánto significaba ese bolso para mí y cuánto me había esforzado por mantenerlo a salvo durante años. En lugar de disculparse, se enfadó conmigo, puso los ojos en blanco y dijo: «¿Cuánto cuesta? Ya te compraré uno», con un tono enfadado. Tiene un carácter muy defensivo y confrontativo que me hace sentir intimidada e insignificante, así que me cuesta plantarle cara. Pero no se trata solo del dinero, sino de la confianza, el respeto y de perder algo muy personal. Desde entonces no se ha disculpado para nada, de hecho, se hace la molesta. Ya estamos en la última noche de nuestro viaje y he decidido mantenerme neutral y callada durante el viaje de vuelta. Pero una vez lleguemos a casa, pienso dejar de hablarle por completo. Siento que sobrepasó mis límites, me faltó el respeto y ahora me hace sentir como si yo tuviera la culpa por mi reacción. Algunos amigos en común ya me están haciendo sentir que estoy siendo dramática y que debería dejarlo pasar porque es solo un bolso. Cuando estábamos en el aeropuerto decidí pedirle que me enseñara su maleta, para ver si había perdido el bolso o si me lo quería robar. Parte 2. Según este vídeo, a esta chica cualquier base le queda así, pero la de SheGlam le queda súper bien. ¿Será esto real o publicidad engañosa? Encima la base tiene un montón de cobertura, es waterproof, vienen un montón de tonos. Tenemos que poner la prueba. He probado todas las bases de SheGlam y son buenísimas, pero esta promete demasiado. Voy a usar el tono Chantilly. Me encanta que SheGlam tenga base cushion porque amo las bases cushion y parece que me quede muy blanco el tono, pero no es el mismo tono que el de mi cuello. Así queda sin y con. La comparación es impresionante. Luego me he terminado el maquillaje, se trabaja súper bien todos los productos con esta base y no me he sellado la cara con polvos porque es una base líquida que se convierte en base en polvo, así que no hay que sellarla. Parece que lleve un filtro. ¡Wow! Soy la mala por abofetear a mi cuñada frente a toda su familia. Chisme de Reddit contexto. Llevo más de 10 años con mi marido. Tiene una familia bastante grande y unida y se reúnen con frecuencia. Tías, tíos, primos, hermanos, hermanas, abuelos, etc. Tiene 3 hermanas menores. La de esta historia es la mediana de las 3 y es 4 años menor que nosotros. La llamaremos Mari. Yo, en cambio, tengo una familia más pequeña, con 2 hermanas y no nos llevamos muy bien desde pequeñas. No entraré en detalles, pero en resumen, mi madre era una manipuladora extrema y nos enfrentaba a todas, lo que nos hacía tener problemas constantemente. Bueno, hablemos de Mari. Mari suele ser una chica simpática, pero a veces puede ser demasiado. Tiende a tomar cosas que no le pertenecen sin pedir permiso. Esta es mi forma amable de decir que es una ladrona descarada. Se come cada trozo de masa de galleta del helado y te miente en la cara. Deja sangre menstrual en el inodoro y en el suelo y niega que fuera suya. En una ocasión había 7 rebanadas de pan para todos y ella se las comió todas antes de que pudiera alguien más cogerlas. Así que, de nuevo, puede ser muy simpática, pero también es muy egoísta y dramática. Así que esto fue lo que pasó. La tía de mi marido era la anfitriona de la reunión. Todos estábamos ahí. Todo iba bien. Un grupo grande de nosotros charlaba en la sala, incluida su abuela. Mari se acercó a mí, a mi marido y a su madre. Y mientras hablábamos con su madre, de repente decidió que iba a fingir que me golpeaba en la cara una y otra vez. Seguí hablando, pero la miré para indicarle que parara, y no paró. Después de otro minuto de dejarla actuar, le dije claramente que parara. De nuevo no lo hizo. En cambio, se acercó y me rozó la nariz con el puño. Por puro instinto, literalmente antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba haciendo, le di una bofetada. Todos en la sala se quedaron boquiabiertos, y luego todos guardaron silencio y me miraron fijamente. Mari se sostuvo la cara y pareció sorprendida y entonces dije: «Bueno, le dije que parara». Ahora están todos divididos, algunos piensan que me equivoqué al abofetearla, y otros piensan que la advertí y que se lo merecía. Empiezo a sentirme mal porque en realidad no fue mi intención. Creo que recordé todas las peleas que tuve con mis hermanas de pequeña y mi mano literalmente voló y la golpeó. Además, me rompí la nariz de pequeña y hasta el más mínimo golpe en la nariz hace que mi bulto del puente se abra y sangre. Solo para decir que, por instinto, soy muy protectora de mi nariz. Mi marido está de mi parte, pero no intervino. Realmente nadie intervino.
Creo que su madre, su abuela o mi marido deberían haber dicho algo, que parara. Pero nadie dijo nada hasta que la abofeteé. ¿Soy la mala? Imagina que tu vecino acosa a tu familia durante 2 años hasta el punto en el que teméis por vuestra vida. Parte 2. Decidieron abrir el regalo y ver qué era. Dentro, en lugar de una cabeza o algo aterrador, había un documento de 17 páginas con los motivos por los que el señor White demandaba a Damián, que en ese momento estaba hospitalizado. Incluso Jessie, que no sabía absolutamente nada de derecho, se dio cuenta de que ese documento era falso, con muchos errores gramaticales, tipográficos y no tenía ningún tipo de peso legal. El señor White se tomó el tiempo de escribirlo él mismo, pensando que los intimidaría. El documento y los detalles falsos que incluyó no los asustaron. Lo que les asustó es el hecho de que este hombre de unos 50 años estuviera tan obsesionado con la familia que se sentó a escribir un documento falso de 17 páginas. Esto abría la puerta a preguntarse hasta dónde es capaz de llegar. Las cosas fueron escalando y el señor White empezó a presentarse por las mañanas frente a la casa, en coche o a pie. Si algún miembro de la familia estaba cerca, fingía estar en una llamada telefónica donde hablaba sobre que empujaría a los padres de Jessie por las escaleras y presumía de saber dónde estudiaban y dónde trabajaban los hijos en caso de necesitar encontrarlos rápidamente. En aquel entonces Jessie trabajaba en un restaurante en el turno de cierre. Terminaba de trabajar a eso de la 1 de la madrugada. El señor White comenzó a aparcar su coche junto al de Jessie. Eso le causó ataques de pánico y su compañero de trabajo tenía que acompañarla hasta el coche para irse. Sin embargo, durante todo el camino el señor White la seguía hasta casa. Llegar a casa con el señor White aparcado al otro lado de la calle y tener que bajar y correr hacia la puerta era una pesadilla. Jessie sentía que en cualquier momento ese hombre la atraparía mientras intentaba meter la llave en la cerradura. Todos en la familia estaban exhaustos no solo por el susto del aneurisma de Damián, sino también por tener que estar pendientes de todo, cada detalle y siempre alerta. Pero las cosas estaban a punto de terminar. Una amiga de Elena casualmente era amiga del fiscal del distrito y le contó la historia. Esta empatizó de inmediato al darse cuenta de lo inútil que había sido el sistema con un caso tan evidente de acoso. Llamó, los visitó y se hizo cargo del caso gratuitamente. Pocos días después, el señor White fue arrestado por varios cargos de acoso. Afortunadamente había pruebas suficientes y testigos como para encerrarlo durante 1 año y medio. No fue más porque, en efecto, nunca llegó a atacarlos físicamente, pero al menos pagaría por el acoso que sufrieron. Le impusieron también una orden de alejamiento por un delito grave con cada miembro de la familia, por lo que si lo atrapaban cerca de alguno, volvería a la cárcel. No hizo falta usar la orden porque la familia se mudó de estado mientras él estaba en prisión. Lo más fuerte de esta historia es que el dolor de esta familia no se detuvo aquí, ya que la hermana menor de Jessie, de solo 17 años, murió mientras él estaba en prisión. Cuando el señor White salió de la cárcel 1 año y medio después, intentó demandar a los herederos de ella, afirmando que el testimonio de la hermana de Jessie era falso y que fue la única razón por la que lo encerraron, y que tenía derecho a recibir el dinero que la gente donó en un GoFundMe por el accidente que terminó con su vida. Cabe destacar que la hermana de Jessie no tenía herederos y el caso del señor White no llegó a ninguna parte. Cuenta Jessie que hay muchos más detalles porque esta historia duró 2 años, está muy resumida, pero al menos ese hombre finalmente desapareció de sus vidas. A mí esta historia me ha recordado muchísimo a la del Dr. Ramsay. Si no la conocéis o si quisierais que la traiga, dejadmelo en comentarios. También podéis enviarme vuestras historias aterradoras por Insta para que las cuente por aquí, y en mi canal secundario de YouTube tenéis más historias como esta. Imagina que tu vecino acosa a tu familia durante 2 años hasta el punto en el que teméis por vuestra vida. Esto es una historia de Reddit que compartió una chica a la que llamaremos Jessie. Tenía solo 16 años cuando todo esto comenzó. Duró desde enero de 2007 hasta marzo de 2009. Esta historia me recuerda mucho a la del Dr. Ramsay. Jessie vivía en una casa con jardín con sus padres, 2 hermanos y un perro. Eran una familia suburbana común y corriente. Por aquel entonces los padres de Jessie, Elena y Damián, eran los administradores del agua en un pueblo pequeño de los Estados Unidos, específicamente en el estado de Nuevo México. Pues bueno, un día cualquiera un vecino de la localidad, al que llamaremos señor White, decidió que, después de tener un pequeño desacuerdo con su vecino sobre la longitud que debía tener el césped, la mejor forma de enmendar las cosas era coger su manguera e inundar el jardín del vecino.
Elena y Damián hicieron su trabajo. Multaron a el señor White por derrochar agua. Era su responsabilidad como empleados públicos, pero el señor White no lo vio de esa manera. Y lo que ellos no sabían al multarlo era que a partir de ahí convertiría sus vidas en una pesadilla. Una tarde, 5 de enero de 2007, para ser específicos, el señor White decidió que era una excelente idea presentarse en la oficina donde trabajaban Damián y Elena y otros empleados públicos, gritando como un loco que era amigo de Damián y que debían quitarle la multa. Que eran amigos era completamente mentira, así que Damián y Elena se quedaron muy sorprendidos al descubrir que ese hombre sabía sus nombres y dónde trabajaban. Damián salió de su oficina en ese momento y le dijo al señor White que debía asumir su multa y marcharse. Le dijo que incluso si sus propios hijos hubiesen hecho eso, sufrirían las mismas consecuencias. El señor White lo miró de forma rencorosa y dijo el nombre de Damián en voz alta antes de decir con rabia: "Esto ahora es personal", y salió furioso de la oficina. Al principio aquello fue una anécdota graciosa y extraña hasta que poco a poco todos los miembros de la familia empezaron a ver al señor White constantemente en lugares al azar, en el supermercado, en el trabajo de medio tiempo de Jesse, en los alrededores de las oficinas de sus padres y, lo más aterrador, en la escuela secundaria donde iban los hermanos menores de Jesse, por lo que no trabajaba y tenía mucho tiempo libre para acechar a esta familia. Las cosas no se detuvieron con los avistamientos casuales en el vecindario y afuera de la casa, y entonces el señor White pasó a hacer llamadas telefónicas anónimas, siguiendo el cliché de las películas de terror de los 90, llamar, respirar fuerte y colgar, o decir "te veo" con voz amenazante antes de colgar. En ese momento el señor White era más una molestia que un susto para Damián, pero el resto de la familia estaba bastante nerviosa. Luego el señor White empezó a aparcar enfrente de la casa, quedándose ahí mirándolos desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la madrugada. Siempre estaba ahí sentado en su coche con la música a todo volumen, sin despegar sus ojos de las ventanas y las puertas. Esto pasaba de 3 a 4 veces por semana, por lo que nadie de esta familia se sentían cómodos en su casa, ni siquiera podían cambiarse de ropa tranquilos, ya que existía la posibilidad de que el señor White los estuviera viendo a través de las persianas. Intentar dormir sabiendo que el señor White estaba ahí afuera también era una pesadilla, y poco a poco todos se convirtieron en prisioneros de su propia casa. Sin embargo, aquello estaba lejos de terminar, y poco a poco el señor White comenzó a volverse más atrevido. Condujo su coche a toda velocidad y se subió a la acera contra la hermana de Jesse y su pareja mientras regresaban de una cita. Ambos tuvieron que apartarse de un salto para evitar ser atropellados. Luego le hizo gestos lascivos a Jesse mientras paseaba a su perro. Todo esto llevaba ocurriendo durante un año y la policía siempre decía lo mismo: no podemos hacer nada a menos que haya una amenaza contra ti o alguien resulte herido. Damián y Elena confrontaron al señor White en la calle después del incidente de los gestos lascivos. Estaban cansados de sus tonterías y le preguntaron qué creía que estaba haciendo. El señor White, de la forma más cínica posible, llamó a la policía y los acusó de acosarlo. La policía, incompetente por supuesto, fue a casa a preguntarles por qué Damián y Elena lo acosaban y amenazaban. Casi 2 años después, en Navidad, Damián tuvo un aneurisma cerebral y por suerte sobrevivió sin secuelas. Sin embargo, todavía necesitaba hospitalización y muchos cuidados. A pesar de ello, Jesse convenció a su madre para que la dejara irse a casa para ducharse. Sobre las 9 de la noche, llamaron a la puerta de casa, Jesse abrió y un hombre desconocido con ropa andrajosa la esperaba al otro lado, con un regalo de Navidad en la mano. Eso le generó mucha desconfianza, mientras ese hombre le decía que estaba ahí para entregárselo a la familia. Le preguntaron que quién lo envió y solo dijo que le pagaron para traer el regalo. No sabía quién lo enviaba. Obviamente se sintieron muy incómodas y no querían recibirlo, pero el sujeto tiró la caja dentro y se marchó sin más. Después de discutirlo bastante, decidieron abrir el regalo y ver qué era. Compartes casa con 3 chicas y todo va bien hasta que un día una de tus compañeras aparece asesinada. Y lo que no te esperas ni tú ni nadie es que para mucha gente, incluida la justicia, la culpable eres tú. Tengo que hablaros sobre la serie de Disney Plus que me ha enganchado tanto que he visto todos los episodios en una tarde y estoy ansiosa por seguir viendo más. Basada en hechos reales. En 2007, la vida de Amanda Knox, una estadounidense que estudiaba en Perugia, Italia, cambió para siempre cuando en la casa que compartía con 3 chicas
apareció muerta una de ellas, Meredith Kercher. Amanda y su entonces novio supuestamente habían pasado la noche en su apartamento antes de volver a casa y darse cuenta de que algo iba mal con Meredith al encontrarse con la puerta de su habitación cerrada y con sangre en el baño. Sin embargo, enseguida ellos dos fueron acusados por el asesinato. Tras pasar varios años en prisión y enfrentarse a varios procesos judiciales, en 2015 fue absuelta. Ahora, años después del crimen, Amanda ha regresado a Italia para enfrentarse a su pasado. Así es como empieza la serie de la que os hablo, que ha estrenado Disney Plus. Amanda Knox, una historia retorcida. En la serie podemos ver la versión de Amanda y vives la angustia desde su perspectiva sobre cómo vivió los hechos. Si os gustan las historias de True Crime llenas de giros y que además invitan a reflexionar, tenéis que verla ya en Disney Plus.